Buenas noches. El día de hoy se va a presentar el algoritmo Kamedoid. Siguiente. Tenemos la tabla de contenidos. Primero se presenta la definición, luego el funcionamiento, seguidamente la exploración del dataset, la implementación del algoritmo y los resultados respectivos. Siguiente. Definición. Kamedoid es un algoritmo de agrupamiento que funciona bien en conjunto de datos pequeños. Sin embargo, no puede escalar a conjunto de datos grandes, ya que implicaría un costo computacional elevado. Kamedoid es más robusto que el algoritmo de Can-Means, ya que este permite poder trabajar o poder lidiar ante el ruido con valores extremos o atípicos. Siguiente. Funcionamiento. Ya, el funcionamiento de este algoritmo empieza mediante la selección de los modelos como camedoides. Cabe recalcar que cada medoide representaría un grupo. El paso 2 sería asignar los modelos en grupos según la medida de similitud que estos tengan. Seguidamente se tendría que calcular los camedoides según esta medida de similitud. Posteriormente se verifica si se cumple con el criterio determinado. En caso de que se cumpla, pues se da por terminado, y en caso de que no se cumpla, se vuelve al paso 2, el cual consiste en poder asignar nuevamente los modelos según la medida de similitud entre ellos. Siguiente. Acá tenemos un pequeño ejemplo. En primer lugar, acá podemos visualizar K es igual a 2, es decir, que se van a crear dos clusters. Luego se selecciona dos puntos como camedoides. Luego se asigna cada punto de datos al medoide más cercano mediante métricas. Luego de ello, se calcula el costo total de las instancias desde el medoide asignado. No, en caso de que el costo sea más óptimo, pues lo que se haría sería un swap. Siguiente. Ok, a continuación vamos a hablar acerca de la exploración del dataset. Siguiente, por favor. Bueno, el conjunto de datos con el que se trabajó contiene información sobre casas vendidas durante un periodo establecido, durante mayo del 2014 hasta mayo del 2015. El dataset contiene columnas como el ID propio de la venta, la fecha de la venta, el precio de la venta, el número de habitaciones de la casa, el área total de la casa, entre otros. Siguiente. Bueno, analizando los histogramas resultantes del dataset, podemos destacar a 4 de diferentes atributos, los cuales tienen una distribución normal en forma de campana. Los siguientes son el bathrooms, que hace referencia al número de baños, bedrooms, que hace referencia al número de cuartos, y el número de terreno total y el número de terrenos construible. Siguiente. Bueno, sobre la correlación entre variables podemos destacar dos estadísticas, dos coeficientes, sobre todo. El primero es el coeficiente entre el precio de la casa y el número de habitaciones, el cual es de 0.70. Esto significa que mientras más habitaciones tenga una casa, más elevado será su precio. Sucede algo similar con el precio y el grado de la casa. Según el dataset, el grado de la casa es la calidad de la casa, es decir, el diseño, la calidad de materiales con la que está construida la casa. Esto quiere decir que mientras el grado de la casa sea mayor, el precio también va a ser mayor. Siguiente. Bien, continuando con la implementación del algoritmo,
Primero se comienza importando las librerías. Se están haciendo uso de las librerías de NumPy, Pandas para la exploración de los datos, así como también Seaborn, Matplotlib y Warnings para la implementación del algoritmo. Se procede con la carga de los datos. Como se mencionó anteriormente, se está trabajando con un conjunto de datos de alrededor de 21.000 registros. Siguiente. Bien, se comienza eliminando las columnas de date y ID del data frame. Luego se utiliza el método estándar scaler para estandarizar las características del conjunto de datos. Así aseguramos que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. Posteriormente se aplica el algoritmo de agrupamiento de Camedoid, siguiente, con 3 clústeres en el conjunto de datos estandarizado. Y bueno, los resultados de este agrupamiento se almacenan en el objeto de Camedoids. Este proceso nos facilita el almacenamiento y la identificación de patrones de agrupamiento en el conjunto de datos. Siguiente. Finalmente, se aplica el conjunto o el algoritmo Camedoids al data frame DF, al cual se añade una columna Camedoids Clusters Labels con las etiquetas de nuestro clúster. Luego se crea un nuevo data frame X sin la columna de etiquetas y bueno, se estandarizan las características de este y además se crea un objeto con las etiquetas de clústeres asignadas. Este proceso facilita el análisis de los patrones de agrupamiento en el conjunto de datos. Siguiente. Ahora, finalmente, luego de ejecutar el algoritmo, este ha sido capaz de identificar 3 clústeres de casas agrupadas por el precio. En sí existen 3 escalas de precios de $700.000, $500.000 y $300.000, que vendrían a ser casas de lujo, de casas de valor intermedio y casas de valor inferior. Ahora, ¿qué podemos inferir de esto? Para el primer clúster de casas de valor alto, en este caso, este tipo de viviendas irían enfocadas a un público con mayor nivel económico, con mayor poder adquisitivo, que busca en sí mayores prestaciones en sus propiedades, ya sea reflejado en el número de baños, el número de habitaciones, el tamaño del terreno. Ahora, también tenemos el siguiente clúster, que es el clúster de ingresos bajos. Este clúster sería de viviendas enfocadas a personas de bajos ingresos, que principalmente esto se vería reflejado en las prestaciones de las casas. Estas casas tendrían menos baños, cuartos, menor tamaño y también representarían mayores desafíos en cuanto a los servicios. Y finalmente las casas promedios, estas irían enfocadas a un público que busca calidad y precio en tanto a las prestaciones de su casa y al valor de la casa. Eso sería todo y estas vendrían a ser las referencias empleadas en este trabajo. Gracias.